tecnología no había abordado tanto, la electrónica no había abordado tanto, entonces dejaron de lado. ¿Y dónde reaparece, señores? ¿Dónde reaparece la inyección directa? Exactamente hace 5 años, o un poquito más, Mitsubishi y otras marcas decidieron retomar la tecnología de inyección directa. ¿Por qué? Recuerden que todo lo que se adiciona tecnológicamente al vehículo obedece solo al medio ambiente. Claro, el trasfondo es vender. Ustedes saben que si yo no homologo mi vehículo a la regulación que me están pidiendo, yo no puedo vender. Entonces eso los obliga a adquirir nuevas tecnologías, a ir emigrando de viejas tecnologías a nuevas tecnologías. Es importante en esta parte mencionar que, por ejemplo, el diésel convencional ya tiene sus días contados. Yo sé que aquí, en el escenario que Costa Rica se muestra, pues ustedes pueden decir, no, aquí queda para rato. Sí, claro, somos tercermundistas, señores, pero en Europa ya las normas Euro van sacando de lado lo que no sirve: motorcitos de 2 tiempos, bomba de inyección lineal, VE, VP44, VP36, y todo eso va saliendo de lado. Para empezar, vamos a ver cuál es el objetivo de la charla. Dice que es describir el funcionamiento básico y la aplicación de la nueva tecnología de inyección directa en los vehículos a gasolina. ¿Por qué a gasolina, señores? Porque en diésel ya está. En diésel, desde hace cuánto tenemos inyección directa, inclusive en los sistemas convencionales ya teníamos inyección directa. Esto era lo que manejamos, esto era lo que se manejaba en gasolina después de que se dio el asunto del carburador. Habían 2 tipos de inyección, uno llamado MPI y otro llamado TBI. Perfectamente se amoldaban a las normativas Euro 1, Euro 2, Euro 3 y Euro 4 a nivel de liviano, y en sus paralelas homólogas americanas OBD1 y OBD2. Sin embargo, las requisiciones vienen en aumento. Ustedes saben que el mundo cada vez se pinta de color verde con mayor insistencia, las regulaciones cada vez son más estrictas, y a las concesionarias, ¿qué les queda, señor? O acato o no vendo. Es simple, señores, o acato o no vendo. Por ejemplo, aquí se desarrolla la inyección directa. Se le llama inyección directa por el detalle que salta a la vista, señores. El inyector penetra directamente a la cámara. Esta tecnología, como les repito, hizo su debut después casi que de la posguerra. Tenía una serie de inconvenientes. La ciencia de haber puesto a los aviones inyección directa era por los problemas de la gravedad, que la boya, el carburador, tenía toda una serie de inconvenientes en lo que era el maniobraje del avión. Pues la inyección directa dio respuesta a ese problema en ese momento. Ahora, ¿qué está dando problemas, señores? Ahora la inyección directa responde a una regulación muy baja, pero muy baja, de emisión de gases. Entonces, ¿cuál es la ganancia comparativamente entre un motor inyección directa y sus homólogos que vimos atrás, el MPI y el TBI? La ganancia está, señores, en un 20% de consumo menor, en menor emisiones, y también en que el torque es un torque más recurrente. Vamos a ver, la meseta de torque tiende a ser más alargada. ¿Qué gana con esto, señores? Un desempeño demasiado bueno. Si bien es cierto, tiene paradójicamente sus desventajas, como lo que es la longevidad del motor, se ve muy afectada. Los motores no pueden aguantar tanta presión. Recordemos que en gasolina hablar de 12 a 1 es una relación de compresión bastante agradable. Ahora imagínense lo que es 13, 12 o 14 a 1. Esto solo lo hace posible la inyección directa. También está el sistema StarGo, que se está utilizando mucho. Esto que estamos viendo aquí se llama de la inyección directa. Tiene una rampa común, un riel común, y vean que implícitamente viene acompañada de cierta tecnología. Múltiples de admisión variables, mariposas de aceleración inteligentes, sensores de banda ancha. El performance de la electrónica, señores, es la inyección directa en gasolina. Es la inyección directa en gasolina. Y si bien es cierto, muchos se han dejado aquí en el país, no hay de esos que
que quisiera ver el día que le llegue una taller, a ver qué le hacen, si le dan 3 vueltas y lo devuelve. Ya está aquí, señores, ya está aquí presente la inyección directa. Y podemos hablar de exponentes como Mazda, como Mitsubishi, que ya tienen presencia en el mercado de inyección directa. Como les repito, la inyección directa es precisamente la atomización internamente dentro de la cámara. ¿Cuál es la ventaja, señores? Ustedes saben que hablamos de motores termodinámicos. Cuando uno habla de motores termodinámicos, la ganancia está en el calor. Si el motor gana calor, gana energía y reprocesa mejor la ingesta de combustible. Si bien es cierto, en inyección directa tenemos todo ese panorama, tenemos una gran ganancia de calor, producto de que si usted inyecta en el múltiple de admisión, aquí en este punto, vean señores, aquí, si usted inyecta ahí, señores, hay una gran pérdida de calor, de vaporización de combustible. No es lo mismo inyectar meramente aquí, donde está ese ambiente, esa atmósfera altamente densa, llena de calor, llena de presión, y se le saca el máximo de aprovechamiento al combustible. Ok, la inyección directa no solamente está en las versiones europeas. Japón ya tiene sus modelos representativos, al igual que los americanos. Ustedes saben que esto es la tecnología. Cuando uno pone una propuesta, todos miran, hacen estudios de factibilidad y miran qué tanto va a dejar de ganancia. Y si creen conveniente, mandan su respuesta. Lo mismo ocurre con los híbridos, lo mismo ocurre con esta tecnología. Robert, por la temperatura que alza el aire al comprimirse, ¿no habría una contraexplosión? Un momento, ya le contesto, es que es mío, así que ya. Ahora bien, la temperatura de combustión es un factor importante en ellos. Ustedes saben que, ¿cuál es el elemento número 1 ligado a la temperatura? No, señores, el gas que se genera a base de alta temperatura, NOx. Esta es la única queja que tiene el motor, la gran cantidad de producción de NOx. Pero si nos vamos a diésel, no le pasa lo mismo, señores. El motor diésel, bien común, es un gran productor, es una bomba de NOx. De hecho, él mejoró prestancia en otros ramos, pero en NOx más bien aumentó la producción de NOx. Entonces, vamos a ver, conforme avanza el tema, cómo se trata y cómo se le da un tratamiento final, bajo conceptos tal vez que nunca han oído ustedes, que se llaman reducción catalítica selectiva. Es un nuevo concepto que se está aplicando a los vehículos livianos, y no solo a los vehículos, señores, a los camiones. La reducción catalítica selectiva ya está en los camiones. Sabemos que las medidas endomotrices, entiéndase por medidas endomotrices todos aquellos cambios en la arquitectura interna del motor que obedecen diseño de cámaras, diseño de pistones, diseño de múltiples de emisión, todo eso se quedó corto en la regulación de emisiones. Entonces recurren a darle tratamiento a medidas externas, por ejemplo combustibles, por ejemplo tratamiento final a los gases de escape. Todo esto se llama medidas entomotrices, no endomotrices, sino entomotrices. Como les repetía, el mercado está siendo invadido no solo por el lado europeo, sino por el lado americano y japonés. Por ejemplo, dentro de los acrónimos más famosos que pueden ver en la parte trasera de un vehículo, tenemos JTS, que quiere decir Jet Truss Stoichiometry. Tenemos el JDI, inyección directa a gasolina. Tenemos el SCC, Sub Control Combustión. El HPI, High Pressure Injection. El FCI, Full Estratificada Inyección. El ID, inyección directa esencia. Y el IDEA, inyección directa a gasolina asistida. Cada vez que vean en el mercado, en la parte trasera, en el emblema de un vehículo, están al frente de un vehículo con tecnología bien sofisticada, en donde el performance electrónico ha alcanzado el máximo apogeo. Van a haber sensores de banda ancha, van a haber mariposas de control electrónico, van a haber catalizadores de NOx, van a haber aditivación de combustible. El múltiple de escape
se va a convertir en algo inteligente, señores. Tiene al menos 2 computadoras, sensor de oxígeno de banda ancha, sensor de NOx, tiene sensor de presión diferencial y tiene sensor NTC de temperatura. Ok. Seguido a esto, tienen unas características muy típicas. Todos los motores de inyección directa funcionan en estas 3 condiciones. Ustedes se acuerdan que los sistemas MPI y TBI que vimos inicialmente, que eran inyecciones multipunto o inyección al cuerpo de aceleración, nosotros siempre trabajamos cercano a cuál factor, señores, los que son de gasolina, ¿a cuál factor? A lambda, donde la mezcla era a 1, 14.7 a 1. Aquí, señores, olvídense de eso. Aquí se pasa de mezcla de 3 a 1. O sea, mezclas extremadamente pobres y mezclas un poquito más ricas de la cuenta. Pero son controladas y moduladas por el procesador, respetando siempre las normativas de emisión de gases. Por ejemplo, aquí tenemos el modo estratificado, el modo homogéneo pobre y el homogéneo. Si ven en el gráfico de coordenadas que tengo aquí, en el eje Y tengo carga y en el eje X tengo revoluciones. Vean ustedes cómo a bajas revoluciones, voy a señalar acá, bajas revoluciones, tengo un control estratificado de la mezcla. Si nosotros quisiéramos ligar ese comportamiento del motor a una condición real de manejo, pues resultaría, señores, que tendríamos que hablar de la parte de ciudad. En ciudad, en manejo urbano, todos saben de lo que les estoy hablando, es donde el vehículo entra con las mezclas más pobres. Vean la condición de carga aquí y la condición de RPM. Si habláramos de homogéneo pobre, el proceso de transición que se da, señores, entre estratificado y la conducción a alta. Por ejemplo, esta condición de homogéneo es lo que ustedes conocían en los sistemas TBI y en los sistemas MPI. Ahora, solo lo vamos a tener cuando la requisición de potencia así lo amerite. Pero vean que estas 2 condiciones, que es lo normal de un manejo urbano, es lo que vamos a tener. Mezclas relativamente pobres. Y cuando se le da una dotación a un vehículo de mezcla pobre, ustedes van a entender que las arquitecturas internas del motor tienen que tener variantes muy enormes, porque estamos ante presencia de alta temperatura, estamos ante presencia de detonación, que son males que se achacan a las mezclas pobres. Todos han visto un catalizador cuando se pone al rojo vivo a más de 800 grados centígrados por mezcla pobre. Ok, ¿alguna duda hasta el momento, señores? Ok, vamos a hablar un poquito de múltiple de admisión y escalonado. Todo lo que sea múltiple de admisión va a tener la tendencia de ser de geometría variable. ¿Cuál es la ciencia, señores, de que ya la mariposa de aceleración no la maneja un cable, sino la maneja en una unidad de mando mediante un servo? Señores, es la eficiencia volumétrica. Un motor, cuando sufre una eficiencia volumétrica en exageración, puede levantar su relación de compresión, y al levantar su relación de compresión, él mejora la parte de quemado de combustible. Su quema de combustible se realiza mejor. Entonces, la idea de electronificar, por así decirlo, las mariposas de aceleración siempre tiende a mejorar el caudal. Van a haber partes donde la mariposa literalmente queda abierta, totalmente con una entrega de aire bastante considerable, buscando uno de los modos de estratificación o de homogéneo pobre. Otro detalle importante en sus características es que los modos de operación varían la condición de la relación de compresión. Vamos a ver, si yo varío el aire que está entrando, la eficiencia volumétrica tiende a disminuir. Así la relación de compresión varía un poquito. ¿Cuál es la esencia de esto, señores? Volvemos a lo mismo, economía. Es economía. La economía se da gracias a esos cambios radicales que sufre la mezcla, ya no solo manteniéndose en el factor lambda ideal, sino emigrando a condiciones de pobreza extrema y pobreza media.
Otro detalle es el tratamiento que se le va a dar al aire. Resulta que para la mezcla del aire, para la mezcla entre aire y combustible, siempre hay remolinos o torbellinos que son favorables. Estos torbellinos tienen un efecto vórtex. ¿Se acuerdan cuando algunos vieron por aquí el famoso sensor vórtex, donde un óptico o un acústico contaba el número de remolinos? Pues aquí la tendencia es formar un remolino que me dirija la mezcla a cierta posición en la cámara. O sea, no es como antes, la cámara recibía la atomización en el múltiple de admisión, el pistón bajaba en admisión y la mezcla se efectuaba lo más, o trataba de hacerse lo más homogénea posible. Aquí no, señores, aquí resulta que el remolino va a ser literalmente manipulado en función de las 3 condiciones de mezcla. Y no solo el remolino, oigan bien lo que les voy a decir. La presión de inyección va a cambiar de velocidades diferentes de atomización, pasando por subsónico y supersónico. Entonces el chorro, muchas veces, su posición angular va a variar en función de la presión que tenga. Esto para dirigirlo y adaptarlo a una de las 3 condiciones de mezcla, ya sea homogénea pobre o estratificada. ¿Alguna pregunta, señores? Ok, aquí tenemos lo que es el tuple y el druble. La pronunciación pues no es muy fuerte, pero los textos y las capacitaciones que hemos recibido acá nos dicen que en NPI, por ejemplo, acá la tendencia era que se inyectaba donde, señores, en el múltiple de admisión, y el giro del aire tenía el tuple. En GDI, inyección directa a gasolina por Mitsubishi, nosotros tenemos el tuple. Vean que el torbellino gira a sentidos contrarios, uno a favor de las agujas del reloj y otro en contra de las agujas del reloj. Eso garantiza, señores, que la mezcla sea homogénea. Recuerden que la homogeneidad de la mezcla garantiza su quema total. A esto le vamos a sumar condiciones de extra riqueza de mezcla, de extra pobreza de mezcla, y vamos a tener diferentes factores LARDA, por así decirlo. En esta otra parte vamos a ver el diseño de lo que es la pletina, la que da ese efecto. Entiendan ustedes, señores, que estos son los puertos de admisión y hay 4 platinitas de esta forma, y esta pletina llamada tuple está ya exactamente donde el aire va a ser direccionado por unas paletillas en el múltiple, que ahora la tendencia son múltiples de materiales muy plásticos, demasiado plásticos. Ok, ¿alguna duda, señores? Por otro lado, la constitución de la mariposa me permite a mí que se produzcan diferentes tipos de remolinos. Ahora, en esta parte vamos a ver más adelante cómo el aire que entra aquí se ve como al pasar por la pletina tiene 2 opciones de paso en función de que la mariposa deje pasar o mayor cantidad de aire o menor cantidad de aire. Pero no estoy hablando de la mariposa de aceleración, señores. Estoy hablando de la mariposa que ajusta el múltiple variable, el múltiple de admisión de la múltiple variable. Los pistones guardan cualquier cantidad de formas. Los deflectores están aquí a la orden del día. Recuerden que cuando ustedes pasaron por los procesos de módulo o reparación interna del motor, vieron lo que era un deflector. Un deflector se encarga de posicionar las mezclas estratégicamente para su mejor quemado. Si ustedes notan aquí este pistón, vean todas estas salientes. A eso se le llama rebajes, y permite que el aire tenga un sentido en la turbulencia. Eso ayuda a estar y a pasar de condiciones en esas tres condiciones que mencionamos anteriormente. Otros pistones tienen detalles muy diferentes. Por ejemplo, vean el deflector de este pistón, señores, y vean este otro. Todo tiene como finalidad y como consigna
dar una mezcla perfecta. Dar una mezcla perfecta. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya captado? Sí, señor. ¿Ese detector varía según la posición de la bujía? ¿Cuál detector? El deflector varía en función de dos variables. El diseño que tenga el múltiple, ¿verdad? Y la posición que tenga la pletina tubular. Entonces ellos diseñan un pistón con un deflector más tirándolo a la posición donde quieren que se ubique la mezcla. Ya vamos a ver que la mezcla no siempre va a estar ubicada alrededor de la bujía. En una parte sí, pero en otra no. Aquí, por ejemplo, tengo el swirl. El riel común, para los que han llevado el cursito ya avanzado, el riel común se les habla de un efecto que si se pierde, inclusive, que si se pierde por alguna daño en la estructura, no se da este efecto que están viendo aquí. No sé si logran ver. Ahí, en este momento, nosotros tenemos un swirl que tiende a caer, a pegar en el centro del pistón y hacerse hacia arriba. En este otro, gracias a los múltiples de geometría variable, tenemos este otro que permite un remolino perfecto. Esos barridos, a eso se le llama mecánica de gases, señores. La mecánica de gases son diseños perfectos para permitir, como repito, la homogenización de la mezcla. Vean este otro detalle. En gasolina, en gasolina, vean cómo la pletina tubular juega un papel importantísimo. Por ejemplo, en este lado, vean que puede ocasionar diferentes inercias en los gases de admisión. Si no se da ese fenómeno, el quemado no se da como se tiene que dar. Y las condiciones de homogénea pobre y estratificada no podrían realizarse. Es necesario el aporte del aire. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es una mezcla estratificada. La palabra estratificada viene del término estrato. Una mezcla estratificada es una concentración de una mezcla, oigan bien, muy pobre, muy pobre. La mezcla es muy pobre. Vean la relación de 1.6 a 3. ¿Cuál sería la ideal si fuera lambda? 1. ¿Y aquí de qué estamos hablando, señores? A 3. Pasando por la teoría que ustedes han recibido, saben que una mezcla ya 1,3 tiende a ser un poco inflamable, o sea, no se quema. Entonces vean el problema ingenieril que tienen en el diseño de estas máquinas. La mezcla no se va a quemar. Entonces, ¿cómo logran el quemado, señores? El quemado lo logran acarreando la mezcla más rica, produciendo una mezcla rica y acercándola lo más cerca a quién? A la bujía. La bujía es el protagonista de este proceso estratificado. La bujía se le arrastra por medio de las mecánicas de fluidos de aire, se le acerca la mezcla más rica, se le pone casi que puesta hacia a la base del electrodo. ¿Y qué hacen con lo demás? Para hacerla bien pobre, porque la que está en la bujía sí va a arrancar, sí va a incinerar. Aprovechándose de este fenómeno, ellos abren la mariposa intencionalmente en esta condición, cosa que yo con el pedal del acelerador no lo podía hacer tan medido y tan preciso, la dejan totalmente abierta. Entonces se consiguen relaciones de 1.6 a 1, perdón, de 1.6 a 1 hasta 3 a 1. Es una inyección literalmente de aire, acompañada de una dotación muy rica de mezcla que va a quedar alrededor de la bujía. Posteriormente, ¿qué va a suceder, señores? Vamos a ver que el tiempo de inyección está entre 60 y 45 grados antes del punto muerto en carrera de compresión. Todos recuerdan el ciclo de 4 tiempos. En compresión, ¿hacia dónde viaja el pistón? Hacia arriba. Va del punto muerto superior a punto muerto inferior. ¿Y qué le va a suceder? Acá, señores. De ahí está. Antes del punto muerto superior
él empieza a comprimir y va a recibir una inyección en compresión, señores, en compresión. Entonces vean el detalle de cómo se logra hacer que una mezcla estratificada se queme. En esta condición el vehículo anda a revoluciones relativamente bajas y con cargas bajas. Si lo relacionamos con una conducción en carretera urbana, estamos hablando de ciudad, o sea, un centro urbano. ¿Les queda duda de lo que es estratificada? Es una mezcla relativamente pobre, que para quemarla hay que usar toda una serie de indumentaria mecánica para arrastrar por mecánica de gases en la gasolina lo más cerca a la vida. ¿Dudas, señores? Allá atrás. Sobre la relación de potencia de un motor de este tipo de inyección directa, 1 MPI o TBI es considerable. Totalmente mayor. La relación de compresión ya, si usted ha agarrado fichas técnicas y las compara, es más elevada. Y si notáramos algo entre la geometría interna que él muestra, vamos a notar que son motores subcuadrados. Todos recuerdan lo que son motores subcuadrados. Tienden a tener la carrera más larga, siendo así que los motores MPI buscan más bien el diseño cuadrado, la igualdad entre diámetro y carrera. En esto no, en esto si usted agarra las fichas de Renault, de Citroën, de Mitsubishi, tienden a tener la carrera un poquito más alargada. Entiendan que lo están asemejando a qué motor. ¿A quién? A motor como el Rey. Sí, exactamente, a un motor diésel, Y entonces él empieza con los padecimientos del diésel. ¿Cuál era? NOx. NOx es el problema número 1 de los sistemas Pirlo. NOx es un gas que se produce bajo la siguiente condición. Cuando usted habla del medio ambiente, nosotros tenemos en la atmósfera un 20%, un 21% de oxígeno y un 70% de nitrógeno y un 10% de algunos gases ahí como xenón o argón. Cuando usted, el motor realiza la misión, se traga ese conjunto, esos porcentajes se los traga. El problema es que el nitrógeno, en presencia de alta temperatura, 1800 grados centígrados, y con la mezcla del oxígeno se forma un gas que es dañino para el medio ambiente llamado NOx. Se le tilda a ese gas los problemas de la lluvia ácida. La lluvia ácida es lo que más se le tilda al NOx. Y las normas Euro y las normas OBD2, OBD1 atacaban a ese gas y eran regulados por la SAE. Ahora, ¿qué pasa? Año con año, cada 3 años o cada 4 años las normas Euro cambian, dándole más rigurosidad a que los vehículos disminuyan esa, y en motos está, para motos de cierta cilindrada los cobija una norma Euro. De hecho, dígame usted si no es cierto que las motos de 4 tiempos salieron desde hace rato del mercado europeo. Ok, ¿le respondo su pregunta? Ok. Ok, vean acá, aquí lo que la presentación hay que decir es el estrato rico. No sé si notan los 3 círculos, señores. Señores, notan los 3 círculos ahí. Esos son los estratos. Son concentraciones al centro de qué, señores. Al centro de la bujía, ¿qué hay? ¿Qué hay? Una mezcla más rica, y a los alrededores una gran cantidad de aire, producto de que la mariposa de aceleración sufre su máxima apertura. Ahora, recuerden que este proceso es apoyado por el gas inerte que genera el sistema EGR. ¿Hay diferencia en las 3 fases? Las diferencias entre las 3 fases, las diferencias van, oigan bien, a presión que se genera en la cámara y a temperaturas que se generan, y a economía y a emisión de gases. Por ejemplo, la fase estequiométrica es la más amigable del medio ambiente.
Homogéneo pobre también es muy amigable, pero cuando nos salimos a un modo homogéneo, aunque contamina un poco más, él disminuye NOx, entonces hay un balance ahí, pero esos son los escenarios que se presentan para las tres condiciones de mezcla. Ojalá nosotros pudiéramos manejarlo solo en estratificada, pero no se puede, no han encontrado la forma. Dice, esta inyección se da entre 45 y 60 grados antes del punto muerto superior, carrera de compresión, y es apoyada por el sistema EVAPO. Dicen que el punto de inyección modo estratificado, aquí lo tenemos, señores, 45 y 60 grados antes del punto muerto de compresión. ¿Lo ven? Este es el punto donde se da la inyección. Está el cruce valvular y ahí exactamente es donde se da la inyección. Aquí tenemos lo que es el modo estratificado. Noten algo. ¿Cómo está la mariposa? Totalmente abierta. ¿Qué está intentando hacer, señores, al abrirse de esa manera? Hacer mezclas pobres. Mandar y bombear grandes cantidades de aire para ir buscando el estrato ideal para esa condición de mezcla y para esa condición de carretera. Luego vean lo que sucede. El aire toma una forma especial, ese especie de remolino, y se produce la inyección, y el proceso es apoyado por función Profe, un motor así, el proceso de aceleración se da por cantidad de combustible inyectado o por cantidad de aire emitido. Ahí está, los motores son conocidos como bombas de aire. También se dice que ellos se apoyan mucho en el aire. Ellos están dejando los conceptos tradicionales, emigrando a estas nuevas tecnologías, y el aire aquí es importante para las tres, por lo menos para las dos, bueno, no para las tres porque siempre va a estar presente, pero para las dos primeras condiciones, que son estratos y homogénea pobre. Ok, aquí estamos hablando de un modo ya no estratificado, sino homogéneo pobre. ¿Qué aumentó? Las revoluciones aumentó, la carga aumentó, el vehículo ya no está en ciudad, está pasando un proceso de que va soltándolo el conductor y va pasando a una parte más abierta de carretera, y él busca siempre trabajar con un lambda que oscila entre 1,55. Volvemos a hablar. Todavía a 1,55 la inflamabilidad del combustible juega un papel importantísimo. O sea, le cuesta todavía carburarse. Ok, aquí también hay un detalle que cambia radicalmente. Vean la inyección donde se produce. 300 grados antes del punto muerto de la carrera de admisión. ¿A cuánto inyecta un vehículo normalmente? No estoy hablando de la chispa de 10 grados para que no lo confundan, estoy hablando de la inyección. Normalmente, ¿a cuánto se da la inyección? ¿No se acuerdan? En los sistemas NFI Se da en la carrera de admisión. muy bien, recuerden que la inyección se da Apenas empieza la admisión. casi que cuando el pistón ha descendido, ¿verdad?, unos grados del punto muerto superior en carrera de admisión. Lo recibe ¿quién? El múltiple de admisión. Hay una pérdida de calor, hay una pérdida de vaporización, y por consecuente las desventajas que tiene una inyección MFI. Ok, para explicar lo que son la parte de 300 grados antes del punto muerto superior, nada más incluyense aquí. La válvula de admisión abrió, el pistón baja, se encuentra la otra válvula abierta, la de escape, se produce el traslado, sigue bajando, y aquí, señores, empieza la inyección. O sea que la inyección se da más abajo de la condición normal. ¿Cuánto? Si ustedes cuentan más o menos aproximadamente de aquí hay entre 180 y 300 grados.
Todo esto tiene que darse, toda esa sucesión de hechos tiene que darse para cumplir con esa parte de las condiciones de la mezcla. Ok, eso estamos hablando de mismo. Y ahora viene la parte de homogénea. La parte de homogénea es la mezcla que ustedes conocen en MPI o en TBI. ¿Para qué se usa en inyección directa? Esta es la parte que podríamos decir donde él trabaja en modo convencional. Es ya cuando ustedes van literalmente majando el acelerador y rebasando un vehículo o necesitan una condición de potencia y majan el pedal. Ahí se da una condición de mezcla homogénea. ¿Cuánto era homogénea, compañero José? ¿Cuánto tiene la homogénea en aire y gasolina? ¿Cuánto era? ¿Te acordás? ¿Alguien que le ayude ahí? No, relación estequiométrica. 14.7 a 1. Exacto. ¿Estamos? Ok, entonces en esa condición sí tenemos el 14.7 a 1. Tenemos perfecto. El vehículo está desarrollando su fuerza. Y hay un detalle muy importante que no notaron. Cuando veníamos haciendo el paso de estratificado a homogéneo pobre y a homogéneo completo, ¿verdad? ¿En dónde creen que se genere ustedes más NOx, señores? ¿En qué punto? Más NOx de esas tres condiciones de mezcla, siguiendo la lógica. Estratificada. ¿Por qué creen ustedes que se le dopa con un poquito de NOx? ¿Qué hace el gas de EGR al NOx? Lo reduce. Lo enfría, exacto, lo enfría. Exacto. Ok. Aquí tenemos que la mezcla está en esta condición y el tiempo de inyección está a 300 grados antes de todo. Eso se llama operación homogénea. Vean que cambian las condiciones cambian radicalmente. Aquí tenemos la condición de homogéneo. Vean que homogéneo ya se regula ya de una manera más enérgica el aire. El chorro tiene otro posicionamiento porque su presión cambia en el riel. Esto es una característica muy propia de ellos. La presión en el riel cambia en función de las necesidades de las tres mezclas básicas. Entonces él se focaliza, entiendan por la palabra se focaliza, se apunta en cierto sector si la presión disminuye y si aumenta también cambia. Por eso hablamos de presiones a nivel sónico y a nivel subsónico. ¿Qué presiones de Las presiones oscilan de 60 bares a 120 bares en el riel. ¿Cuánto tenemos en una bomba de gasolina? En bares. Bares no lo manejo. 50 PSI. ¿Sí? ¿Y en bares? Dedicamos a cobertura. 2 bares. 3.5 más o menos. 3 bares, por ahí andamos. Aquí tenemos 120 bares. Pero bares de los buenos, ¿verdad, señores? No se echen esa risa. ¿Ah? Sí, señores. Para medir las presiones en el día del chavo, si están en específico, hay como darle un valor. Vea, muy buena pregunta. Para medir la presión del riel se utiliza el mismo sensor que se usa en riel común llamado IPC. ¿De acuerdo? En el escáner, en el display del escáner podemos ver las presiones. Y no solo las presiones del riel, podemos ver las presiones de abasto, las de baja y las de alta. Ok, este es el proceso llamado homogéneo, que también es apoyado por la EGR, señores. Ok, para que tengan una idea, ya para ir terminando, la presión de baja oscila de 0.5 a 6.5 bares. Esa es la presión de alimentación y esa presión va a ser, por así decirlo, elevada por una bomba de alta presión que ya va a alcanzar valores que oscilan de 60 a 120 bares.
O sea que va a haber presencia de una bomba eléctrica que va a trasegar combustible a una bomba de alta, la bomba de alta va a trasegar combustible a un riel y la presión va a oscilar ahí aproximadamente entre 60 y 120 bares. Viene acompañada de toda una serie de indumentaria, por ejemplo, aquí hablamos de catalizadores de NOx, aquí hablamos de termostatos electrónicos, aquí se habla cuando son turbados de geometría variable en el turbo y son bastante sofisticados. Ok, vamos a hacer la rifita ya para terminar la charla, espero que les haya gustado, era una breve introducción.